Muchas gracias, presidente. Saludar a todas las personas que están integrando esta mesa. Bueno, sin ser abogado, pero sí una persona que vive en la región de la Araucanía y que como periodista ha reporteado este conflicto desde sus inicios, el conflicto del Estado chileno en definitiva, que tiene en relación a los pueblos originarios. Lo primero que quiero manifestar es respecto a esta situación vivida por la ministra del Interior a solo 4 días de asumir el cargo en el gobierno, que ingresa a un territorio con absoluto desconocimiento de lo que es la región de la Araucanía y cómo proceder, poniendo no solamente en riesgo la vida de ella y además del cargo en riesgo, que es el segundo más importante en nuestro país, la vicepresidenta, dicho sea de paso, poniendo en riesgo también la vida de numerosos funcionarios públicos y también de policías. Y digo poniendo en riesgo, siendo responsabilidad de ella, porque es la que finalmente toma la decisión de ingresar sin el contingente adecuado, ni tampoco con la implementación adecuada, entiéndase carros blindados. La experiencia y también todos los datos duros respecto a procedimientos en aquel lugar dan cuenta que es efectivo lo que acabo de plantear. Eso, uno, pone en riesgo la vida no solamente de ella, pone en riesgo el segundo cargo más importante de la nación y además funcionarios públicos y policía. Luego de ocurrido estos hechos con armamento claramente de guerra, con armamento automático, porque todo el país fue testigo a través de distintos registros de esta situación, ella plantea textualmente, sus propias palabras son que no sentí en ningún momento en riesgo mi vida, lo entendí como una protesta. Esa es la descripción que plantea la ministra del Interior respecto de la recepción con armamento de guerra. A todas luces, situación preocupante que no tiene que ver con lo jurídico, pero sí respecto al comportamiento que debemos tener las autoridades. Las autoridades somos personas que tenemos que dar el ejemplo respecto a la ciudadanía. En ese sentido, ella manifiesta que cuando es atacada con armamento de guerra no siente en riesgo su vida y que lo siente solamente como una protesta. No hay una acción legal ni denuncia por parte de la ministra. Cuando usted, abogado, dice que hay otras denuncias de terceros, evidentemente es lo que debieron hacer la mayoría de las personas, pero cada quien vive de distinta forma, de distinta manera, y acá también se ha argumentado que siendo la ministra del Interior puede aportar antecedentes sin duda mucho más enriquecedores para la investigación a propósito de información de inteligencia que ella maneja efectivamente. Y no solamente la denuncia, porque también los gobiernos, ante hechos que son de connotación violenta a nivel nacional o regional, también tienen la posibilidad de querellarse, además de hacer la denuncia. Y en este caso la ministra del Interior dejó de realizar 2 acciones que son derecho y también, yo lo siento desde el punto de vista moral y ético como autoridad, un deber mínimo, por lo que describí al principio, exposición a su propia vida, al cargo y a terceras personas. Entonces se deja de hacer la denuncia y la querella, como primera cuestión. Y en segundo lugar, a propósito de los dichos de Héctor Yaitul, líder de la Coordinadora Arauco Mayeco, organización terrorista, sin duda la más antigua en la región de la Araucanía y que ha cometido la mayor cantidad de hechos violentos reconocidos por ellos mismos. El día 11/5, Héctor Yaitul manifiesta textualmente a preparar las fuerzas y organizar la resistencia armada. Esto ante la idea, ¿no es cierto?, del gobierno de decretar el estado de excepción, a propósito finalmente de la gran cantidad de hechos violentos que son generados precisamente por esta coordinadora. Y nuevamente vemos a la ministra en la misma acción, no tomando la decisión ni la determinación de hacer la denuncia correspondiente, ni tampoco querellarse, faltando nuevamente a 2 cosas que, a mi entender, y siendo un habitante de la región de la Araucanía, son tremendamente preocupantes porque son señales que deben dar las autoridades. Y aquí no estoy hablando de política, ni de izquierdas ni de derechas. Todos quienes somos autoridades, más aún quienes hemos vivido y sufrido en carne propia, en lo personal amenazado de muerte, con custodia policial, en mi domicilio, con armamento, con hijos menores de edad, pero resulta que las autoridades no están a la altura. Entonces, ¿qué queda para los demás habitantes de mi región, de la región de la Araucanía, del Biobío, respecto a este tema puntual? ¿Qué queda para ellos si vemos a una ministra del Interior que en 2 grandes ocasiones, la primera que describí, no denuncia, no presenta querella como gobierno, y en la segunda tampoco hay una denuncia ni querella? A usted, abogado, le escuché manifestar que habían otros hechos u otras carpetas investigativas que darían cuenta que no es necesario. Sin duda existe
cientos de carpetas investigativas respecto a lo que ha dicho y hecho Héctor Yaitul, la CAM y todas las organizaciones de resistencia territorial que han derivado de la misma. Esto es un nuevo tema. Cuando un terrorista, y digo terrorista, que se ha declarado ante el país y ante el mundo en todos los medios de comunicación como el líder de esta coordinadora que después se adjudica los hechos de violencia y no se hace nada, hay una dejación absoluta respecto a las responsabilidades que tiene, no solamente moral como autoridad, sino que también jurídica. No hay denuncia en ambos casos, ni tampoco hay querella. Y eso, a todas luces, es preocupante y no veo cómo se puede explicar al país el dejar sin efecto estas cosas que, insisto, no son solamente jurídicas y técnicas, sino que son de una moralidad ante el país. Muchas gracias, abogado.